o estudiamos qué fue lo que Jesús hizo en la cruz, y relacionado al tema ahora es cómo vamos a responder a lo que Jesús hizo en la cruz. Primero que nada, acompáñame en una pequeña y breve oración. Señor, gracias por lo que hiciste por nosotros. Hoy queremos entender cómo responder a ese amor. Háblanos con claridad en tu palabra y ayúdanos a tomar decisiones correctas que sean inspiradas en tu palabra y a través del Espíritu Santo. Amén. Bien, en las clases anteriores vimos quién es Dios, qué es el pecado y qué hizo Jesús. Pero esto todo nos lleva a una pregunta clave o que deberíamos de entender. ¿Qué debo hacer ya con todo este conocimiento, con este pequeño clases que se han compartido poco a poco? ¿Qué se hace con el conocimiento? Y más a un nivel espiritual, a un nivel de conciencia también, en donde el entender va más allá del intelecto. No basta solo con saber, con entender o estar de acuerdo. La fe, si es que hay una fe, requiere una respuesta. Así como en Hechos 2:37 se es expuesto el Evangelio, los que escuchaban en ese momento si mal no recuerdo, a Pedro, le hicieron una pregunta, creo que relevante, importante, que también nos debemos hacer nosotros al tener conocimiento. Y cito: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Es la misma pregunta que nos tenemos que hacer hoy. ¿Qué debemos hacer? La respuesta es simple, sencilla, no compleja y directa. Como lo dice Juan 3:16, solamente en el primer versículo es para que todo aquel que en él cree sea salvo y tenga vida eterna. Debemos de recibirle, como lo dice Juan: a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios. En otras palabras, o tratado de explicar de otra manera, creer no es solo saber que existe, porque incluso los demonios saben y conocen la existencia de Dios, de Jesús. Decir yo creo en Dios implica lo siguiente: es confiar, depender y entregar una vida completamente de devoción al Señor. Ahora, el entendimiento, el conocimiento que tenemos, ¿en qué nos hace confiar? Bien, una de las primeras acciones que deberíamos de hacer, pues si hemos creído, si Dios ha puesto esa fe en nosotros, es arrepentirnos y convertirnos. Aquí puede leer Hechos 3:19, que es la respuesta precisamente de la pregunta que mencionaba hace unos instantes. Arrepentirse no es solo sentir culpa, no es solo sentirse mal, eso es remordimiento. Arrepentirse es reconocer el pecado, o sea, sabemos que estamos en una condición completamente y netamente pecadora, que nuestra carne por sí sola nunca nos acercará a Dios, nunca habrá los medios, el ser humano nunca tendrá el medio para poder acercarse al Señor. Cuando lo reconozcamos, debemos entender que estamos mal y debemos de cambiar la dirección o el rumbo de nuestra vida y decidir vivir diferente con una fe que agrada al Señor. Yo creo que Proverbios lo menciona muy bien: el que cubre sus pecados no prosperará. Dios no busca una perfección, porque ciertamente el ser humano, mientras siga atado a esta tierra, mientras sigamos viviendo aquí en el medio de corrupción, nunca lo vamos a poder lograr. Esa perfección que solamente Jesús pudo lograr, que solamente es a través de Él, y es precisamente por Él que somos justificados. Pero lo que sí, aunque no, Dios nunca va a encontrar un corazón perfecto, al menos no en el hombre, sí busca un arrepentimiento sincero, y ese arrepentimiento sincero es a través de Jesucristo. El cristiano se caracteriza por confesar los pecados, no a los hombres, más bien es entablar esta oración, esta relación hacia el Señor y confesar aquellos pecados que hemos cometido consciente, incluso como lo decía el rey David,
incluso cometo pecados tan inconscientes, o sea que estamos tan acostumbrados a pecar, estamos tan acostumbrados a algo que ya ni siquiera para nosotros nos parece malo, cuando para Dios es una ofensa. Entonces tenemos que reconocer públicamente al Señor, aceptar que Jesús es el Señor, es nuestro Salvador. Sin ahondar en ritualismos ni nada por el estilo, creo que solamente quiero explicarlo de una manera muy sencilla. Reconocer públicamente al Señor es, por ejemplo, uno de ellos es a través del bautismo. O sea, es que el bautismo es un anuncio público, no es para salvación, es para anunciar públicamente que hemos creído y que hemos sido salvos a través de Jesucristo, del sacrificio de Jesucristo por su sacrificio. En pocas palabras, el cristiano no cree en privado, sino que es una decisión de vida real y que es pública. Solamente así recibimos una vida nueva, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios 5:17 dice que somos una nueva criatura. Y una nueva criatura, para ser nuevo, es porque fuiste renovado, porque naciste desde cero, desde lo espiritual. Y ese nacimiento no es un nacimiento humano, no es generado ni planeado por el ser humano, es más bien a través de la fe en Jesucristo, y Él es quien da ese perdón y esa fe. Cuando nosotros respondemos a Jesucristo, no solamente hay una mejora en la vida espiritual, sino que el cambio que debe de producir ese arrepentimiento y ese anuncio público que hemos nacido de nuevo, es que el cambio es interno, empezamos de adentro hacia afuera. ¿Por qué? Porque como lo dice Ezequiel 36, Dios nos ha dado un corazón nuevo. En otras palabras, y resumiendo todo lo que acabo de decir, Dios no solo nos perdona, sino que a través del perdón también viene una transformación en la que ahí sí el ser humano sí tiene que participar. La salvación, nosotros no tenemos ninguna injerencia. Recordemos que el muerto espiritual no tiene capacidad de volverse a Dios, no tiene ni en cuenta la forma ni la manera de llegar a Él. Es solamente por la obra y redención de Jesucristo. Pero en nuestra transformación, que es dada por el Espíritu Santo, nosotros sí tenemos cierta obligación en cambiar conductas que no son agradables o comportamientos que no agradan al Señor y que no nos dejan mal parados incluso ante la sociedad. Es decir, ¿y realmente eres cristiano porque te comportas así? Yo creo que a todos nos ha pasado que dejamos muy en vergüenza a nuestra fe por el comportamiento que llegamos a tener públicamente. Entonces nosotros, o el cristiano, el que ha nacido de nuevo, debe de seguir a Jesús. Debemos de negarnos, como lo dice Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. En otras palabras, seguir a Jesús implica o requiere decisión. Tenemos que tomar una decisión. Voy a dejar esto, voy a hacer esto, voy a cambiar. Y para esos cambios requiere un compromiso, no es así nada más. La fe no es solo un momento, la fe no solamente es el momento que yo me siento acongojado, triste y que el Señor me restaura, me hace sentir bien, pero solamente ese sentimiento me dura una hora, un minuto, un segundo, un día, una semana, cuando mucho un mes, lo que queramos. Pero la fe es diaria, la fe se vive hasta el final de nuestros días. No es una emoción de un solo día, más bien es un cambio constante y diario. Por lo que tenemos que tener una relación con Dios. Tenemos que tener esa devoción para estudiar la palabra, para leerla, comprenderla y aplicarla. Recuerden que no, el conocimiento sin aplicación es un conocimiento a medias. Lo que yo aprendo del comportamiento de Jesucristo, de los apóstoles, de las historias que vemos en la Biblia, que entendemos, nos sirven a nosotros para tener un entendimiento y un comportamiento diferente. Y eso nos lleva a tener una relación constantemente con el Señor. ¿A qué llamamos relaciones? Cuando un ser humano está en constante convivio con otro ser humano, ya sea entre hermanos,
parejas, padre e hijo, madre e hija, etcétera. Esa es una relación. No puede haber una relación si no hay más de dos personas, es imposible. Y es lo mismo, si nosotros buscamos una relación con Jesucristo, con Dios, tenemos que cultivar esa relación, tenemos que tener esa comunicación y ese entendimiento. ¿Y cómo se genera ese entendimiento y esa relación? Es a través de la palabra, es a través de la oración. Esto es completamente y netamente básico y no es difícil de entender. La fe crece con relación, no con una rutina. No hagamos de la oración una mera rutina de, tengo que orar porque tengo que orar, sino que tengo que orar porque yo quiero estar en constantemente, yo quiero hablar con Dios, yo tengo ese deseo, ese anhelo, decirle cómo está mi día, decirle mi necesidad, agradecerle por lo que tengo y por lo que no tengo también, sentir su apoyo, sentir que Él me acompaña, que Él es nuestra fortaleza, etcétera, etcétera. Si oramos ritualista, de forma ritual, es como repetir la oración, la oración del Padre Nuestro. Realmente, si yo por repetirla creo que por eso tengo una comunión con Dios, no es así. Así como entablemos comunicación, conversación con otra persona, es exactamente en la misma manera. O sea, entablar esa relación, esas palabras que Dios nos puede dar, es a través de su palabra, lo que llamamos la Biblia. El que nos escuche, que Él conozca nuestras peticiones y nuestro agradecimiento, es a través de la oración. Entonces, y a manera de conclusión, responder al llamamiento de Jesús, o qué vamos a hacer, como lo dije en un inicio, qué vamos a hacer con el conocimiento que Dios nos ha dado a través de su palabra y de su Hijo, y la manera correcta de responder a lo que Jesús hizo en la cruz es que debemos de creer, debemos arrepentirnos, debemos de confesar, recibir esa vida nueva, y ahora somos seguidores, ahora seguirle. Miren, lo más complicado, mi hermano, mi hermana, es que lo más complicado ya fue hecho. Jesús ya lo hizo todo. Ahora nosotros debemos de decir qué vamos a hacer con ese conocimiento que Dios nos ha revelado a través de su palabra. Mucha gente decide desecharla cuando nosotros compartimos la palabra con alguien más. Simplemente se queda en un consejo, en un par de palabras más, etcétera, etcétera. Esa persona al menos ya decidió qué hacer, ignorar. Ya lo decidió. Ahora nosotros como hermanos en Cristo, ¿qué vamos a hacer? Primero, si somos hermanos en Cristo, y si no, pues le invito nuevamente a creer, a arrepentirse y a confesar. Dios no va a rechazar un corazón realmente arrepentido. Es un momento de una decisión, y es muy importante. Hoy podemos responder a Jesús, y Jesús, créame que no nos va a hacer esperar. Créame que no. Vamos a cerrar esto con una pequeña oración. Señor Jesús, hoy reconocemos que te necesitamos, reconocemos que te fallamos constantemente y que constantemente necesitamos tu perdón. Creemos que moriste y resucitaste por cada uno de tus hijos. Hoy, Señor, guíanos a tu palabra, guíanos a confiar en ti, y eso a través de tu palabra. Ayúdanos si hay fe, hay duda, una mala fe, perdón, si hay una duda, si creemos pero también hay cuestionamientos. No es malo, Padre, pero tu palabra es la que nos va quitando estas dudas. Te pido por favor, Señor, que entreguemos nuestra vida de corazón y mente, y que nos transformes poco a poco para ser buenas personas y poder dar ese testimonio en público con el mundo, Señor, aunque sabemos lo que esto implica: desprecio, mofas, burlas, etcétera. Pero no importa, Señor, nosotros sabemos en quién hemos creído. Amén. Tus palabras son palabras de verdad.
tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.